Pues se llega la hora para muchas personas que van a presentarse a un proceso evaluatorio como maestros. Hay sedes en toda la República Mexicana preparadas para esa evaluación y la misma tiene que ver no con nuevas plazas, sino con maestros que ya lo son y que están buscando el subir un nivel o el tener un mejor ingreso. Estas listas en las sedes van a estar constantemente cotejadas en toda la República Mexicana a través de un proceso que se dedicará hoy, mañana y hasta el domingo para llevarlo a cabo en todo el país. La primera etapa de esta evaluación magisterial es anunciada ayer formalmente por la Secretaría de Educación Pública. La aplicación de estos exámenes, como le digo, son para promoción, no son para, porque muchas personas en el Twitter me preguntan, ¿es para nuevo ingreso? No, es para promoción a cargos con, por ejemplo, funciones de dirección en muchas escuelas, supervisión también en muchas, asesoría técnica en la parte de pedagogía, en educación básica, y todo esto se va, digamos, hay una estructura para hacerlo en 263 sedes. Hoy se lanza la convocatoria a todos y luego va a realizarse el sábado en 263 sedes y el domingo en otras 215. Al proceso hay registrados casi 50,000 maestros, 48,674 maestros sustentantes que van a concursar por 5,721 cargos de dirección, 3,000 de supervisión y 15,141 de clasificaciones diversas de asesoría técnica pedagógica, como aquí le decía yo a ustedes, que son las diferentes subramas en las que se ha complicado el sistema educativo nacional de una manera, yo pienso que tendría que haber una labor de, ¿cómo le diré?, una depuración del sistema educativo nacional para hacerlo más simple, pero el hecho es que hoy es complejo. Miren, son 50,000 los maestros en este primer proceso evaluatorio. Para que estuviéramos completos, tendríamos que llegar a 500,000, es decir, el esfuerzo, pero por 10 veces multiplicado. Ahí todos los maestros entrarían, prácticamente todos los maestros, en un examen, y este examen nos permitirá saber cuál es el grado de conocimientos que tiene el Magisterio Nacional completo. En esta convocatoria no se ofrecen plazas en promoción para el Magisterio de Oaxaca, ahí no va a haber plazas de promoción para el sistema educativo del Estado, en donde prevalece la disidencia de la sección 22, que se opone a la reforma educativa en su conjunto. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hizo un llamado a sus agremiados y les dice: no participen. Es más, el hecho de que lo hagan se considerará como un acto de rebeldía. Y si bien es cierto que hay sedes en Oaxaca que estarán, hasta donde se me dice, es toda la República Mexicana, y si hay sedes en Oaxaca que estarían preparadas para hacer algunas evaluaciones, no en promoción para dirección, sino en las siguientes, en asesoría pedagógica, por ejemplo, entonces podría haber alguna forma de enfrentamiento entre los disidentes magisteriales y los maestros que se vayan a presentar con la aspiración de llegar a tener un mejor puesto en el sistema educativo nacional, en el sistema educativo obviamente local, en el de Oaxaca. Pero fíjense que mientras que esto va a ser y se convoca hoy y se harán los exámenes pertinentes mañana y el domingo, en la Secretaría de Educación Pública se echan la bolita y la Secretaría de Educación se deslinda de lo que acabó siendo el pago de la quincena de los maestros, que como ustedes los ven aquí claramente, en lugar de estar dando clases, estaban en paro y estuvieron en paro por 15 días. Y en este paro, hasta donde cada uno de ustedes y nosotros entendemos, si yo no trabajo, pues no recibo un salario. Se había dicho que los trabajadores
Primero, que no lo recibirían. Después, que sí lo recibirían. Cuando se hizo la reforma educativa y después la fiscal, se recentralizó. En las épocas del presidente Zedillo hubo una federalización de la educación en el país. Y esta dio, o sea, a todos los estados de la República Mexicana y a los gobernadores con su secretario de Educación Estatal la potestad de pagar. Pero ahora el proceso se regresa al centro para que hubiera un mayor control y escrúpulo en el pago y que no hubiera con ello dispendios. Bueno, si el pago es central, la decisión de que se haga esto es de la Federación, es a nivel capital de la República Mexicana. El día de ayer, el secretario de Educación, Emilio Chaifet, cuando le preguntaron los maestros, bueno, ¿por qué finalmente sí se les pagó cuando después se había dicho, incluso el Instituto de Educación de Oaxaca había pedido que no se les pagara a los maestros? Dice, bueno, pues ese Instituto de Educación de Oaxaca y el secretario de Educación Pública del Estado le pidió a la Secretaría de Educación Pública que sí pagara. Y entonces, lo que Chaifet dice es que al haber sido un pedido de Oaxaca, Operación Poncio Pilat se lava las manos y asegura, si hubo un pago, yo no fui. Lo que prevé la ley es que el pago tendría que haber sido aceptado y autorizado por Chaifet. Y Chaifet dice, no, el pago fue pedido y autorizado por el Estado y su secretario. Y el secretario de Educación Pública de Oaxaca dice, no, fue Chaifet. Y se tiran la bola. Y en el fondo, ¿por qué? Porque tenían que pagarle a los maestros si querían, bueno, si impedían con este pago el que se hiciera. Imaginen ustedes que de la noche a la mañana 80,000 maestros no reciban su quincena, lo que eso representa en un problema de carácter estrictamente social. Como no querían enfrentar este asunto ni en la Secretaría de Educación Pública, ni en la federal, ni en la local, ni en gobernación, ni Chong, ni el presidente, ni nadie, se decide entonces el hacer el pago a los maestros. Y con esto les pusieron ahí el dulce, necesarísimo, que es el pago por sus emolumentos, pero de todas maneras no se dio la lección de firmeza en la autoridad que tendría que haberse ejercido desde el centro o desde donde sea, ya para que se pongan de acuerdo, y que la coordinadora tuviera una lección. Ahora que ya tienen el pago en sus manos, ahora se lanzan en una nueva etapa en la que van a decirle a sus maestros que se vayan a presentar al examen evaluatorio en Oaxaca, que no lo hagan. Y esto podría otra vez avivar los ánimos hacia la violencia o los desánimos hacia la reforma. Ayer el titular de Educación Pública de Oaxaca, que es Moisés Robles, dice que él no está facultado para aplicar descuentos, por lo que entonces la Secretaría de Educación Pública es la responsable de hacerlo. En otras palabras, lo que dijo Chaifet, desde el punto de vista de lo que reacciona Robles, el secretario de Educación Pública del Estado, fue una mentira. Otra más de las muchas que se dan en el equipo de trabajo que trata de manejar este problema, que es de fondo porque es educativo, que es de fondo porque es político, que es de fondo porque es social, eminentemente social, aunque ahora que termine esta legislatura, estamos en la comisión permanente, cuando termine la legislatura, la 62ª, y entren en septiembre los nuevos miembros de un nuevo Congreso, tendrán que poner especial tono, énfasis e hincapié en la reforma educativa. Al pie de la letra de cómo está diseñada la reforma educativa, tendría que haber tenido mayores efectos que los que hasta este momento se han sentido, aunque pensamos que en las leyes secundarias, de lo que tendrán que revisar, el Congreso tendrá que determinar acciones más profundas, más serias, más riesgosas, más complicadas, mucho más complicadas, para que la reforma educativa realmente, o sea, en los hechos,
le dé calidad a la educación mexicana. Hasta donde se ve, esta reforma educativa está llena de parches, está llena de deseos, con pocos mecanismos para hacerla concreta. No le vemos ni pies ni cabeza. Y si dice Choaifet que el rechazar la evaluación es una ofensa al presidente, quisiéramos todos que no solamente se pensara en él, sino más bien en las presentes y futuras generaciones de estudiantes que bajo los principios de la educación formal pública en este país estamos en un momento de profundo riesgo, cuando en el futuro países como la India, como China, como toda Europa, como los Estados Unidos, como Canadá, como algunos países de América Latina, estarán preparando a las nuevas generaciones de una forma muy diferente al modelo educativo mexicano y sus alcances presentes. Es muy complejo y pensamos que tiene que hacerse mucho más trabajo del que hasta ahora se ha visto. Hay buenas intenciones, pero pues de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, decía Goethe. Vamos a hacer un corte y les presento aquí algunas reflexiones de ustedes sobre los maestros. Elvira Cano: Pedro, se registraron los que de verdad quieren progresar y aman a su profesión. Blacaler Huerta: si hablamos de evaluación, ¿por qué no empezamos con el secretario de Educación y si reprueba, que es lo más seguro, que se vaya? Te digo una cosa, Rolando, este hombre, Choaifet, es un hombre muy culto. Entras al esquema político y te vuelves inoperante, ¿no? Pero yo a Choaifet lo conozco de hace muchos años, es un hombre muy, dirían en mi tierra, leído y escrévido. Es una gente culta. No creo que sea un ignorante, pero bueno, aparenta, ¿no? Por el tipo de decisiones que se están dando. Marta Garza: no es justo que los buenos maestros sufran por llegar a un escalón más y que encima sean vapuleados en general por actos de vándalos de extrema en el sur del país que ni maestros son. Angélica Ramírez: sí a la evaluación a los maestros, ya es justo que los más preparados tengan mejores puestos y mejores oportunidades, y los peorcitos, que son los que andan en las manifestaciones, los obliguen a capacitarse. Carlos Villanueva Muñoz de Cote: Choaifet no tiene pantalones, es un títere nada más del sistema político mexicano. Estoy recomendándoles a ustedes este libro que se llama Malos Presagios, es de Günter Grass. Günter Grass fue nombrado Premio Nobel de Literatura en 1999 y hace una novela, esta de Malos Presagios, en la que propone un modelo de reconciliación entre Polonia y Alemania, cuando se estaban en Europa dando los cambios de mentalidad después de la Segunda Guerra, en lo que se constituyó como la caída del muro de Berlín, el Mur, y con este Mur se cae no solo la división entre las Alemanias, sino se caen toda una serie de paradigmas que marcaron a Europa y que llenaron de cicatrices, de heridas y de cicatrices a los europeos, siendo la división de las Alemanias uno de los puntos neurálgicos de lo que ya en la Ostpolitik, la política de reunificación de las Alemanias, empieza una propuesta como la de Günter Grass para algo que es, después de que se da y de que termina una guerra, aparte de la muerte, de la violencia, de la destrucción, del oprobio, de todo, pues lo que se da es un rencor que tiene que ser sentido, hilvanado muy fino. En Alemania hubo un resentimiento de muchos alemanes por haber protagonizado esta guerra, pero todos los países del área que fueron invadidos por Alemania y que sufrieron mucho por ella, claro, ven en el alemán a el agresor que les hizo perder familias,
paz, estabilidad, y Günter Grass lo pone todo en este cóctel, Malos Presagios, que es un libro que hay que leer. Premio Nobel de Literatura 1999, Günter Grass, es de Alfaguara, léanlo, vale muchísimo, muchísimo la pena. Vamos a un corte, aquí regreso con más información.